desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegazzini, sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser. Porque se trata de ser simples, honestos. Te brindamos este espacio, desde el púlpito, porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Vení a vivir el Evangelio, juntos. Bien, acuérdense que estamos viendo una serie que es Descansen, Vivan y Estén Firmes. Como les contaba la semana pasada, esto tiene que ver con un viejo librito que tenía yo ahí, que es este librito que es de Watchman Nee, muy muy antiguo. Pero bueno, le dimos una vuelta de tuerca y todo, porque las cosas hay que ayornarlas. Pero la palabra de Dios es para siempre. Y vimos la introducción, estaba basado en el libro de Efesios, y vimos que había como tres estados en la vida de un cristiano. Lo primero que tiene que hacer un cristiano es entender cuál es su posición en Cristo. Por eso la palabra clave acá es sentarse, descansar. Es lo primero que cualquier cristiano tiene que hacer si realmente es un verdadero cristiano. Lo segundo es cómo vivimos nuestra vida, nuestra actitud ante el mundo. Y eso es caminar, cómo uno camina. Así como uno camina, así es como un cristiano muestra lo que realmente hay en su interior. Y lo último es la actividad frente a la maldad del mundo. Podemos llamarlo diablo, podemos llamarlo enemigo, podemos llamarlo sistema. El sistema del mundo es una fuerte de maldad, un sistema de maldad en el cual vivimos y del cual no podemos escapar. O sea, estamos para vivir acá, fuimos creados para vivir acá. Y la eternidad es el futuro, pero la salvación empieza acá y ahora. Y uno empieza a vivir como cristiano, no cuando se muere, no cuando va al cielo, sino acá se comienza a vivir. Y hoy quiero hablarles acerca de descansar, y vamos a leer en la carta a los Efesios, el capítulo 1, del 17 al 21. Dice así la palabra de Dios, leo la nueva versión internacional. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre el pueblo santo y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. En unión con Cristo Él nos hizo sentar, y por eso la palabra clave con la que vamos a hoy estar hablando es sentarse o descansar. Efesios 2:6 dice: y en unión con Cristo Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. En el versículo 7 dice: para mostrar en el tiempo venidero la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo. Y la clave acá, por gracia, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Y como cristianos, lo primero que tenemos que hacer es sentarnos y descansar en esa obra que hizo Cristo por nosotros. Dios hizo una gran obra entre nosotros, y pensamos, a ver, ¿qué tiene que ver esto de descansar? ¿Qué implica la palabra sentar? Porque realmente eso es la revelación de lo que es la vida del creyente. Sentarse. Todo arranca con descansar. Todo arranca con dejar de lado mi fuerza, dejar de pelear con lo que yo sé, con lo que yo creo, y empezar a descansar en lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Como siempre lo repetimos, ¿no? A Dios
no se lo mira hacia adelante, no se lo mira hacia el futuro. Dios no se ve en el futuro, ni siquiera se ve en el presente a veces. Dios se lo ve en el pasado. Cuando uno se da cuenta y ve todas las situaciones malas que ha tenido en su vida y de las cuales ha sido librado y ha salido airoso de todas esas cosas, uno dice, ¿qué tal? Dios estaba ahí. Dios estaba ahí y yo no me daba cuenta. A Job le pasó eso también, ¿no? Dios estaba ahí y yo no me daba cuenta. Gracias. Pensar que Dios había estado y uno a veces se la pierde, la deja pasar, que Dios esté ahí. Y la vida cristiana no empieza con caminar, no empieza andando, no empieza haciendo obras. Uno por lo general cuando llega a la iglesia, cuando llega a Cristo, lo primero que quiere hacer es, dice, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Tengo que empezar a orar, tengo que hacer obras, porque estamos como empapados todavía de ese primer amor y todas esas cosas, pero lo primero que uno debería hacer cuando llega a Cristo es sentarse y descansar. Porque precisamente Cristo nos dice, vengan todos los que están trabajados, cansados de la vida, de los golpes de la vida, y yo los voy a hacer descansar. Y así arranca la vida de un cristiano. Todo empieza con Cristo. Dice Hebreos 1:3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó, Cristo mismo, se sentó a la diestra de la majestad de la santidad. Por eso cuando nosotros entramos a este camino, por esta puerta, por estos lugares, lo primero que tenemos que hacer es vernos en Cristo. Cristo es una posición, Cristo es una persona, pero también es una posición, es un lugar. Es un lugar en el que nosotros estamos. Por eso Pablo repite tanto en todas las epístolas, en Cristo somos más que vencedores, en Cristo tenemos redención, tenemos paz para con Dios, en Cristo, siempre es en Él, es por medio de una persona, y tampoco se nos dice, imiten a Cristo, lo dice Pablo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo, pero no pide esa imitación de nuestra fuerza, sino que nos dice, revístanse de Cristo, revístanse de Él. Nosotros, acuérdense que el Espíritu ya no está sobre nosotros solamente, como estaba con los profetas del Antiguo Testamento, sino que está sobre nosotros, en nosotros y alrededor de nosotros. Va a decir el apóstol Pablo en el Areópago, va a decir, porque en Él somos, existimos y nos movemos. En Cristo es un lugar, La vida cristiana comienza así. Por eso erramos a veces cuando queremos activar. Cuando queremos activar sin haber descansado, sin haber entendido el enorme peso que Dios nos quitó de la espalda. Y uno dice, bueno, pero yo no cometí tampoco tantos pecados ni nada. No, pero los golpes de la vida, los mismos golpes de la vida. Lo que la vida te hace, lo que la maldad. Después cuando veamos el caminar y el estar firmes, vamos a ver que uno tiene una lucha constante con este sistema que está totalmente corrompido, está mal, estamos mal. O sea, el mundo va de mal en peor. Pero uno todos los días, eso te termina agobiando, te termina desesperanzando. Algunos quieren andar para después poder sentarse. Uno por lo general hace eso. Uno dice, bueno, primero tengo que andar y después me tengo que sentar. Bueno, esto es un orden invertido. Primero me tengo que sentar para después caminar. No tiene nada que ver con eso de que vengo a la iglesia y tengo que estar sentado un tiempo hasta que me hacen la membresía y todo. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con un reconocimiento de Cristo. De Cristo, ¿qué es lo que hizo Cristo en mi vida? Porque hablábamos del sistema humano. El sistema humano, el sistema que rige el mundo, donde sea, política, en el ámbito laboral, en donde sea, siempre es lo mismo. Primero uno actúa y después disfruta de los beneficios. Es como si acá te tendrías que jubilar para después poder empezar a trabajar. Acá es al revés. Acá primero descansamos, nos jubilamos de todo lo que traíamos, de todo ese peso, y una vez que estamos bien, ahí empezamos. Y es difícil porque cuando uno lo cuenta, cuando uno le explica a alguien eso, dice, no le entra en la cabeza. ¿Cómo vamos a lograr las cosas sin esfuerzo? ¿Cómo es que todo es sin esfuerzo? ¿Cómo es que no tenemos que poner nada? ¿Cómo vamos a avanzar si no nos movemos? Y Dios te dice, no, lo primero que tenés que hacer vos es venir, vos que estás trabajado, que estás cansado, y yo te voy a hacer descansar.
Fíjense lo que son la vida de fe, que es algo tan extraño, y las matemáticas de Dios, ¿no? Dios tiene unas matemáticas especiales. Dice Isaías 40:29, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cualquier cosa muy simple, si alguno no lo sabe, bueno, ya estaríamos mal. Pero cualquier número multiplicado por 0, ¿cuánto da? 0. Bueno, estaban todos contentos que la sabían. Cualquier número multiplicado por 0, bueno, Dios multiplica ninguna fuerza y le da una fuerza inconmensurable. Multiplica la fuerza de que no tiene ninguna. Dice, no, bueno, pero tendría que tener un poquito de fuerza para que así me la pueda multiplicar. No, Dios multiplica por 0 y le da mucho. Si uno trata de comenzar sin descansar primero, no lo va a lograr. Si uno se aflige por obtener, termina perdiendo todo. Lo vimos cuando estuvimos viendo el Evangelio en las semanas anteriores, vimos esta cosa de cómo Jesús nos dice, no se afanen por el día de mañana, no se preocupen, no tengan en eso. Cada día tiene su propio afán, tiene su propio mal. Cada día, como dice alguna versión, cada día ya tiene sus propios problemas. Y hablábamos de renovar la fuerza todos los días. Todos los días Dios te da la gotita de fuerza. Dice, esta es para hoy, gastátela toda. Mañana te doy otra. Uno a veces se guarda, ¿no? Fuerza, dice, no, porque si no mañana, ¿qué? Dios, así como la misericordia de Dios se renueva cada mañana, las fuerzas que Él nos da también se renuevan todos los días. Y el cristianismo no se inicia con eso del mucho hacer, sino que empieza con una frase que dice Cristo en la cruz del Calvario y que es consumado es. Consumado es. ¿Sí? Dice en 1.3 de Efesios, donde estamos leyendo, ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual. No es dinero, no es fama, no es posición, sino que es algo espiritual. Es algo espiritual. Las demás cosas vienen por añadidura, vienen después vienen. Y si no vienen, está bien también. Como dice Pablo, he aprendido a vivir en abundancia y también en escasez. He aprendido a tener mucho, a tener muchas cosas. Pero también he aprendido a conformarme cuando no tengo nada. La ley de la conformidad. Se nos invita a que nos sentemos para disfrutar lo que Dios nos ha dado y no a que hagamos algo por nosotros mismos. Ya acá había notado, no sé qué iba a estar mi mamá el fin de semana. Ustedes saben que cuando yo era chico, mi papá me llevaba a trabajar a la verdulería de la carnicería. Tenía negocio mi papá. Y había algo que odiaba, que era que vos hagas algo sentado. A mí me encanta hacer las cosas sentado. Yo tengo que hacer algo, yo lo hago sentado. Digo, ¿sabes qué me voy a matar? Él no es, si vos no estabas parado, no estabas trabajando. ¿Por qué? Luego parate, ahí tenés que estar ahí, se vuelve mate. Mi viejo se toma 3, 4 pagas de mate. Se lo llevaba por la bombilla para que se quede. Se lo daba lavado, todo, pero mi viejo igual seguía tomando. Él es, viste, vos se lo dabas lavado y bien asqueroso, cosa que te dijera que no. Agarró y te decía, arreglalo, acomodalo. Pero tenía esa cosa, me acordé de eso, ¿no? Me acordé de ese pensamiento antiguo que lo tenían las personas antes. Que si vos hacías algo sentado no era trabajo. ¿Viste? Hoy, por ejemplo, los trabajos dentro de la modernidad, no estoy hablando de aquel que está paliando, haciendo camino, pero digo, hoy en la mayoría de las oficinas y de todo eso, hoy tienen tiempo para siestas, hay siestas un ratito, hay recreación, hay acortamiento de las jornadas laborales también para que uno no esté tan. Lo segundo que quería decir era que ganar implica esfuerzo para nosotros, pero eso es porque nosotros tratamos de encajar. Dice, no somos algo no por obras, para que nadie se gloríe. Y uno parece que entra y quiere encajar. Uno quisiera encajar en algo. Una buena noticia, ya encajás. En Cristo ya encajás. En Cristo estamos completos, sin que nada le falte. Que nadie le venga a decir, no, mira cómo te falta una segunda
una segunda unción, una tercera, no sé qué cosa, la cuarta dimensión. No, en Cristo estamos completos, completos, tenemos todo por medio de la fe, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, dice 2:8. Tercero, solo por la fe, salvos por la fe. Somos salvos por confiar en Cristo. A lo mejor esto puede parecer a veces un poquito básico, es decir, en la campaña de evangelización. Pero el tema es que cuando nosotros vivimos muchos años en el Evangelio, todos los que estamos acá tenemos muchos años de Evangelio, nos olvidamos de estas cosas. Nos olvidamos que nosotros estamos en una vida de reposo, en una vida de tranquilidad, de paz, de gozo. Y queremos hacer. Somos salvos solamente por confiar. No hicimos nada para salvarnos y descargamos solamente nuestro peso, el peso nuestro, sobre Cristo. Comenzamos dependiendo de Cristo, siempre dependiendo de eso que Él ya había hecho. El Evangelio no es algo que se hace, el Evangelio es algo que fue hecho por nosotros. Después las otras son las obras de la fe. Pero el Evangelio no es algo que nosotros hacemos, sino que vivimos. El Evangelio ya está. O sea, el Evangelio es esto. Cristo murió por nuestros pecados, Cristo murió por nosotros, en lugar de nosotros, y nosotros confiamos en eso, y eso es lo que motiva nuestra vida. Y quien no haya hecho eso, quien no haya comprendido eso, se lo puede decir tranquilamente a cualquier persona, el que no entiende eso no es un verdadero creyente. Porque si uno no descansa en Cristo, realmente no ha creído, no es la fe, no es una fe genuina. No existe límite en la gracia, no existe un a partir de acá. No existe algo que diga, bueno, a partir de ahora arranco, a partir de ahora, no hay un tiempo límite. Es una actitud. Después uno cuando obra, igual va a estar descansando. Dice que aquel que hace lo que le gusta, por eso yo siempre digo, entre las grandes decisiones de la vida, siempre decimos los cristianos, bueno, ¿a qué Dios vas a adorar? Es nuestra gran decisión en la vida. Pero después, me acuerdo que la segunda decisión siempre era, ¿con quién te vas a casar? Esa era nuestra gran decisión en la vida. Y yo creo que la gran decisión en la vida es, ¿a qué te vas a dedicar? Dice que aquel que trabaja de lo que le gusta, nunca más trabaja. Porque es un placer hacer. Uno está haciendo algo que le gusta. Esas son cosas que tenemos que inculcar a nuestros hijos. No, bueno, de lo que me des plata voy a trabajar. No importa si te da plata o no te da plata. Trabajar algo que te guste, para que vos puedas hacerlo. Y el Evangelio es eso. Si el Evangelio no entendés, que no te gusta el Evangelio, estaría cerradísimo, lo tomamos como un peso, de verdad. Y en el último día descansó. Ahora, cuando terminó la tarea que se había impuesto Dios, Él terminó el trabajo y dejó que todo funcionara por sí solo. Porque acuérdense, Él crea la planta y dice, bueno, de la planta su fruto de semilla que a su vez de otro fruto, los animales que se puedan reproducir, y así hace lo mismo con el hombre. Pone un vapor que regaba la tierra, algunos dicen que en esa época no había lluvia, yo no estaba. A lo mejor te voy a preguntar a mi suegro. Por mí no. Que regaba, dicen que no había lluvia, qué sé yo. Bueno, el tema es que no había trabajo para hacer. El hombre tenía que cuidar el huerto, pero lo cuidaba con alegría, porque le daba su fruto, no le devolvía espinos, ni nada, sino que era algo autosustentable. El séptimo día vino a ser el sábado de Dios. Pero si nosotros entendemos algo, el último día para Dios, el sábado, que es el día de descanso, es el primer día del hombre. O sea que el hombre empieza descansando. El hombre empieza en el sábado de Dios, en el descanso de Dios. Entra Adán como manto por su casa, no estuvo cuando había que acomodar las aguas en un lado, cuando había que hacer las montañas, cuando había que crear la luz, separar las aguas de un lado para el otro. En todas esas no estuvo, en los laburos no estuvo. Vino cuando ya estaba todo listo, dijo, ¿está todo listo? Bueno, ¿qué tal?
soy Adán, soy Eva, ¿no? Decimos así porque, bueno, tenemos la parte más poética del Génesis, pero en el texto donde dice y creó al hombre, varón y hembra lo creó. No dice primero uno, después otro, después lo otro es una cosa más poética y tiene que ver con eso, pero digo, los dos entraron a esa historia, a ese descanso. Y entraron a descansar. Comenzó el descanso y después se empezó a hablar. Después le dijo, bueno, mira, acá en el jardín, vas a tener que ocuparte acá la planta un poco. Pero se dan cuenta que es el plan de Dios desde el principio el tema del descanso. Adán fue creado hasta el sexto día. ¿Sabes? Cuando el niño ya estaba todo hecho, no tuvo ni arte ni parte en los primeros 6 días de trabajo. El séptimo día de Dios no era en realidad sino el primer día de Adán. El hombre primero tiene que entrar en el descanso, no en su propio descanso, sino en el descanso de Dios, en el descanso de la obra consumada de Dios. Y acá es donde empieza el Evangelio, participar de los beneficios de la obra consumada. No organizadores, sino invitados. Dios ha completado también toda la obra de la salvación. Dice Jesús, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Ya llegará el momento de poner las manos en la obra. Jesús también, Jesús viene acá y trabaja, esos 3 años que estuvo ministrando, trabaja para que nosotros podamos descansar con Él y Él va a llegar al punto cúlmine, donde dice consumado es. La palabra consumado es con, es una acción completa, significa acción completa, y sumado viene de suma, que es el punto más alto. Es eso, consumado. Y también hay una palabra que es una palabra en griego que es tetelestai. Tetelestai es una palabra que se utilizaba para las deudas y para la cárcel. Por ejemplo, a vos te condenaban a 7 años de prisión. Entonces, había una tabla de madera frente a tu celda, venía el guardia de la cárcel, pasaba 1 año, cumplió 1 año. Cuando cumplía todos los años, te firmaban una cosa, un papel, un papiro que decía tetelestai. Era todo pago. Ya está todo pago, no se debe nada.